Bueno, en este video vamos a ver lo que es la derivada direccional. Una definición corta de esto pues sería una herramienta matemática que nos permite hallar la razón de cambio de una función de dos o más variables en cualquier dirección. Matemáticamente hablando podríamos decir que es la pendiente o inclinación de la superficie respecto al eje Z. Hablando ya de aplicaciones, podríamos interpretarlo como, por ejemplo, si nosotros estamos parados en algún punto de esa montaña, pues nos podríamos preguntar en qué dirección nos podremos dirigir de modo que bajemos más rápido, o si me muevo en una cierta dirección, con qué rapidez estaría bajando. Si en lugar de tener esta aplicación tuviéramos una aplicación de temperaturas, la pregunta sería, ¿qué pasaría si yo estoy en algún punto de esta superficie y me muevo en una cierta dirección? ¿Cómo estaría cambiando esa temperatura? Podemos ver claramente que si nos movemos en esta dirección, pues la temperatura estaría aumentando, y si nos movemos en esta otra dirección, la temperatura estaría disminuyendo. Entonces, esas serían quizás algunas de las aplicaciones donde se vería esto que es la derivada direccional. Esto de aquí, interpretado ya en forma plana, pues sería a lo que llamamos curvas de nivel. Entonces, si nosotros estamos parados, por ejemplo, en este punto de esta colina, pues estamos parados en este punto de esta curva de nivel. Y nosotros vamos a ver más adelante que la máxima razón de cambio pues es en dirección del gradiente que va a tener esta dirección. Pero para el caso de la derivada direccional, nos preguntaríamos, si nos movemos en una dirección que no sea paralela ni al eje X ni al eje Y, ¿cómo estaría cambiando esta función, ¿no? O en este caso, si estamos en esta montaña, ¿con qué velocidad estaría bajando si me muevo en esta dirección? Ya sé que en esta dirección pues voy a bajar más rápido, ¿no? Pero, ¿qué sucede en esta dirección o en esta otra? Si estamos hablando, si nosotros también podemos aplanar esta interpretación de temperaturas proyectándolo en el plano XY, si nosotros tenemos alguna superficie, algún país, alguna región, y tenemos las temperaturas de un determinado día, de un determinado mes, de un determinado año, si estamos parados en algún estado de este país y queremos movernos en una cierta dirección, pues también podemos saber cómo estaría cambiando la temperatura. Si yo me muevo, por ejemplo, hacia el norte, pues estaríamos viendo que la temperatura va a aumentar. Entonces, esto nos va a ayudar la derivada direccional a saber cómo se está comportando la temperatura, las alturas, las presiones, etcétera. Claro, si conocemos la regla de correspondencia. Antes de seguir con el tema, pues es importante tener algunos antecedentes para poder entender este tema. Por ejemplo, saber la diferencia entre una ecuación y una función. Nosotros sabemos que las funciones pues siempre pueden ser definidas como ecuaciones, pero no todas las veces las ecuaciones se pueden definir como funciones. Lo que es importante aquí es saber cómo o qué forma tiene esta superficie. Ya sabemos que esto va a tener una forma de una sabanita, ¿no? También es importante saber lo que es una derivada parcial, un incremento y un diferencial. Nosotros sabemos que para diferenciar una derivada ordinaria de una derivada parcial se escribe con una delta, ¿no? Porque esto nos va a decir que además de una x, en esta función existen más variables. En este caso, pues además de x existe y. Entonces significa que a y la vamos a tener constante, ¿no? Entonces, partiendo del mismo concepto, podemos definir también la derivada parcial respecto a y. Si en lugar de x existe, por ejemplo, u, pues entonces también tendríamos la parcial respecto a u. También es importante saber lo que es un diferencial y un incremento. Este de aquí es un incremento finito y este de aquí es un incremento infinitamente pequeño. Entonces, ¿esto qué es? Pues es un cociente de incrementos, y el incremento de la función pues es la función valuada al final menos la función valuada al inicio. Si el inicio es x0 y 0,
pues el final va a ser con un incremento infinitamente pequeño, porque tenemos que es un incremento infinitamente pequeño. Entonces x cambió de x0 a x0 más de x, y de x cambió de x0 a x más de x, por lo tanto abajo nos queda el delta x nada más, el diferencial de x, perdón. Lo mismo sucede con, si nosotros queremos definir esto, ¿no? Con base en esto podemos ver que x cambió, pero y permaneció constante, entonces esto de aquí se podría definir de esta forma. Si queremos definir un incremento diferencial, pues debemos de partir del incremento finito. Nosotros sabemos que z es una función de x y de y, por lo tanto el incremento de la función va a tener dos derivadas parciales, la de x y la de y, con la multiplicación de su respectivo incremento. Si además este incremento es infinitamente pequeño, pues entonces tendríamos el diferencial. También es importante ver el gradiente. Generalmente el gradiente lo vemos antes de ver derivada direccional. El gradiente pues es la derivada parcial de x en y más la derivada de la función respecto a y en j. También es importante saber vectores y vectores unitarios. Si tenemos un vector en el plano axy más ayj, pues su magnitud va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estas componentes. Y el vector unitario va a ser el vector entre su magnitud. Y un vector unitario, que siempre va a ser unitario, va a ser coseno y más seno j, y no es el único, ¿no? Podría ser seno y coseno j, pero si nosotros queremos medir el ángulo a partir del eje x, pues entonces tendría que ser este el vector unitario para que podamos medirlo de esta forma, en contra de las manecillas de reloj a partir del eje x. Bien, ahora vamos a definir la razón promedio de cambio de z respecto a x en un punto inicial x0 y y0. Nosotros sabemos ya que la razón de cambio pues es una razón de incrementos, en este caso de z con respecto a x. El cambio de z va a ser la función valuada al final menos la función valuada al inicio. Ya sabemos que si es respecto a x, pues y va a ser constante, es decir, y no va a cambiar. Como pueden ver, y no ha cambiado y x iba a cambiar. X cambió de x0 a x0 más delta x. Entonces el incremento en x pues va a ser delta x. Si nosotros queremos definir ahora la razón promedio de cambio de z respecto a y, pues vamos a seguir la misma definición, pero ahora x va a ser constante y y va a cambiar de y0 a y0 más delta y. Entonces nos quedaría de esta forma. Si nosotros no queremos la razón promedio, sino la razón instantánea, necesariamente el incremento en y el incremento en x deben de ser diferenciales o infinitamente pequeños, de modo que las razones instantáneas serían, en lugar de incrementos, serían ya diferenciales. Lo mismo con la de y. ¿Por qué definimos esto? Porque, como platicamos al inicio del video, la derivada parcial de z respecto a x nos va a decir el cambio que está sufriendo esta función en dirección del eje x. Hablando, por ejemplo, de las temperaturas, si nosotros estamos en Argentina, por ejemplo en Córdoba, y nos queremos ver qué sucede si nos movemos en dirección del eje x o en dirección del eje j, es decir, hacia el este y hacia el norte, pues podemos ver simplemente con derivar esa función y evaluarla en ese punto, podemos saber cómo está cambiando esa temperatura. Claro, si z es una función de x y de y f significa interpreta la temperatura, ¿no? O define la temperatura, perdón. Entonces, con definir las derivadas parciales podemos saber esa razón de cambio, cómo está cambiando la temperatura. Entonces, nosotros tenemos que, si nos movemos en dirección del eje x, pues la temperatura va a ir en aumento. Si
sacamos la derivada parcial respecto a y, es decir, hacia el norte, podemos ver que también la temperatura va a estar cambiando. Si nos movemos de lugar, pues va a cambiar todo esto también, ¿no? Entonces, la pregunta es, nosotros ya sabemos cómo cambia en dirección de X, en dirección de Y, y por lo tanto también podemos saber en dirección de menos X y en dirección de menos Y. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa si nosotros queremos saber la razón de cambio en dirección de un vector que no es ni paralelo al eje X ni paralelo al eje Y? Es decir, una combinación del vector IJ, es decir, con un vector U. Entonces eso es lo que vamos a pues definir más adelante. Partimos nuevamente de una función, ya sabemos que es una sabanita, y queremos saber cómo va a cambiar z con respecto a un vector no paralelo al eje X ni paralelo al eje Y. Por ejemplo, si el punto de partida es P0 y el punto de llegada es P, podemos definir esos puntos. P0 pues X0, Y0, 0, porque está en el plano XY, y el punto P, X, Y, 0. Si nosotros proyectamos esos puntos en la superficie, pues obtenemos un Q0 y un Q, que los podemos obtener pues evaluando esta función en X0 y Y0 para obtener a Q0 y a Q. Nosotros podemos también obtener el vector que va de P0 a P, y si la magnitud de ese vector es delta U, y podemos definir por lo tanto el vector unitario de este vector, que sería P0P entre su magnitud, es decir, delta U, y por lo tanto ese vector U va a ser paralelo a P0P. Si nosotros lo vemos en el plano XY, donde el eje rojo es X y el eje verde es Y, pues podemos observar que también podemos definir ese vector si conocemos al θ respectivo. Entonces, ahora sí, vamos a definir primero el incremento de z. Y claro, si estamos a esa altura, pues tenemos una curva de nivel. Si nosotros definimos el incremento de z, pues obtenemos esta función, ¿no? Pero nosotros queremos la razón de cambio de z en dirección de u, es decir, dividimos por delta u en ambos lados. De modo que de este lado nos quedan dos cocientes, uno en naranja y uno en verde. ¿Quiénes son? Si nosotros nos regresamos al plano XY, podemos ver que este de aquí es un incremento en X y este de acá es un incremento en Y. Y este de aquí tiene una magnitud, ya dijimos, ese vector P0P pues tiene una magnitud delta U. Por lo tanto, el cociente delta X entre delta U no es otra cosa que el coseno de θ, y el incremento en Y entre la magnitud, entre el delta U, es el seno de θ, es decir, es ese cociente, el seno de θ, ¿no? Por lo tanto, lo podemos sustituir aquí respectivamente para obtener la razón de cambio de z en dirección de ese vector U. Si el incremento en X, y esto cada vez se hace más pequeño hasta ser infinitamente pequeño, y lo mismo hacemos con el delta Y, pues lo que va a pasar es que pues si este es infinitamente pequeño y este es infinitamente pequeño, por lo tanto también la hipotenusa va a ser infinitamente pequeño, es decir, delta U va a ser un diferencial, delta X y delta Y también van a ser diferenciales, y como Z depende de X y de Y, pues también Z va a ser un diferencial. Por lo tanto, ya tenemos la razón instantánea de cambio de Z en dirección de U, es decir, la derivada direccional, que esto se puede definir también o se puede escribir como dUf. Si somos observadores, podemos ver que esto es un producto escalar entre el gradiente y el vector unitario, donde esas derivadas parciales pues son valuadas en el punto de partida, que ese punto de partida es P0. Por lo tanto, la formulita de la derivada direccional es esta. Vamos a ver un ejemplo. Hallar la derivada direccional de la función en el punto de partida 3,1 en dirección de 1 menos 1.
es decir, el punto de partida 3,1, y vamos a ir en dirección de 1, menos 1. Sacamos la derivada parcial de la función respecto a x, y esto sería 2x, y ahora la parcial respecto a y, que sería 8y. Esa derivada parcial respecto a x también la podemos definir como f con subíndice x, y la de y pues f con subíndice de y. Si nosotros definimos el gradiente evaluado en el punto de partida, porque son valuados en el punto de partida, pues entonces sería 6i más 8j. Ahora lo único que nos hace falta es el vector unitario. Nosotros sabemos que el punto de partida es P y que va a llegar al punto Q. Por lo tanto, podemos obtener el vector que va de P a Q, que sería Q menos P, para obtener menos 2i menos 2j. Si sacamos la magnitud, sería raíz de 8 o bien 2 raíz de 2. Si nosotros queremos el unitario, pues sería nada más dividir ese vector PQ entre el 2 raíz de 2, de modo que nos queda ese vector unitario. Obtenemos el producto escalar de estos dos vectores y obtenemos que esto es menos 14 entre raíz de 2. ¿Qué significa? Por ejemplo, si la función f de x, y define la presión, por ejemplo, y el sistema está graduado en metros, significa que conforme se va moviendo en dirección del vector menos 2i menos 2j, la presión va a ir disminuyendo en una cantidad de 14 sobre raíz de 2 kilopascales sobre metro. Claro, si la presión está en kilopascales y el sistema está graduado en metros. Esa sería la interpretación física. Si estamos hablando de temperatura, si la temperatura está dada en grados centígrados, pues diría que la temperatura está disminuyendo en una cantidad de 14 sobre raíz de 2 grados centígrados por cada metro que avance. Claro, esta razón de cambio va a cambiar si nosotros nos movemos en algún otro punto, ¿no? Esa sería la interpretación gráfica, donde esta que está en negro pues es la curva de nivel, este punto es el punto proyectado de P0 y este es el vector U, que se está moviendo en una dirección paralela al plano XY. La pregunta que siempre se hace en este tipo de problemas es ¿en qué dirección se encuentra la máxima razón de cambio? Nosotros ya vimos que el gradiente siempre va a ser evaluado en un punto, en el punto de partida, y la pregunta es ¿en qué dirección? O sea, la incógnita va a ser en qué dirección, en qué U vamos a movernos para tener esa máxima razón de cambio. Entonces el gradiente nos va a quedar siempre así y siempre va a ser una cantidad, un vector no variable, y el que va a ser variable va a ser este. O sea, teta es la incógnita, ¿no? Si sacamos el producto escalar nos queda esto y entonces nos quedaría una función en términos de teta. Nosotros, si ya vimos el gradiente, sabemos que la máxima razón de cambio pues es la magnitud del gradiente, pero si no lo sabemos lo podemos obtener de esta forma. ¿Cómo? Pues derivando, ¿no? Derivando, igualando a 0, despejando para obtener siempre esta formulita, que en algunos casos nos puede dar el máximo o el mínimo. ¿Por qué el máximo y el mínimo? Porque la máxima razón de cambio está en dirección del gradiente, o sea, de este que está aquí, y la mínima razón de cambio va a estar en el menos gradiente de este, o sea, en menos 6i menos 8j. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este problema, pues si nosotros queremos sacar la dirección, pues sería fy, que es 8, y fx, que es 6, y sería en una dirección de 53.13 grados. En esa dirección tenemos la máxima o mínima razón de cambio. Si nosotros sustituimos esos valores, podemos ver que el valor que nos da es 10, o sea que es el máximo. Si nos da negativo significa que es el mínimo, que es lo mismo que sacar la magnitud de este gradiente, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, 100, raíz de 100, 10. Y esa sería la máxima. Entonces, si nosotros tenemos la máxima dirección en este sentido, pues la mínima razón estaría en el otro sentido. Es decir, si aquí tenemos 53 grados, entonces este ángulo pues sería 180 más el 53, es decir, 233.13. Entonces, como podemos ver, si hacemos otra vez el producto escalar, pero ahora
con 233.13, podemos ver que nos da menos 10, es decir, el negativo de la magnitud del gradiente. Por último, vamos a ver un último ejercicio. Hallar la derivada direccional de la función, donde esto pues significa la temperatura que depende de x y de y, que está en grados centígrados, y queremos ver qué pasa si estamos en el punto 3,4, el punto de partida. El sistema está graduado en metros, en dirección de θ igual a 45. Pues otra vez sacamos las derivadas parciales. Una forma sencilla de sacar esta derivada parcial pues sería pues verlo como un producto, el primero por la derivada del segundo más la segunda por la derivada del primero, que nos da esto, y que al simplificar nos resulta esto otro. Lo mismo con la derivada parcial respecto a y. En este caso no tiene sentido verlo así porque, bueno, sí, pero pues x es constante, entonces nada más tenemos una sola cosa y se saca la derivada y ya está. Entonces obtenemos el gradiente, evaluamos en el punto de partida y ahora sacamos el vector unitario. Ahora lo que nos están dando es la dirección, o sea 45 grados. Por lo tanto el vector va a ser 1 entre raíz de 2i más 1 entre raíz de 2j. Obtenemos el producto escalar de estos dos vectores y obtenemos que nos da menos 0.019 grados centígrados por cada metro que avanzamos en esa dirección, partiendo de ese punto 3,4. Entonces la temperatura está disminuyendo conforme nos vamos moviendo en esta dirección. Si nos movemos en esta dirección, la temperatura va a estar disminuyendo. Si nos movemos a otro punto de partida, pues va a cambiar esto. Quizás estemos aumentando, quizás esté disminuyendo. ¿Cuál es la máxima razón de cambio? Pues ya sabemos que es la magnitud de ese gradiente, que sería la magnitud de este vector, pues sería 0.04 grados centígrados sobre metro. ¿En qué dirección? Pues sacamos el ángulo y es en dirección de menos 73.74 grados. En esa dirección tenemos la máxima razón. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.